Ella solo quería estudiar en paz, pero un matón no la dejaba en paz por el color de su piel. Lo que nadie sabía es que su padre no es un hombre común. Es un general entrenado para la guerra, y cuando se enteró de lo que le hicieron a su hija, todo cambió. Esta historia te va a dejar sin palabras. En aquel preciso instante, mientras el sabor metálico de la sangre inundaba su boca, Paloma supo que había cruzado un punto sin retorno. Lo que estaba a punto de suceder cambiaría para siempre los elegantes pasillos del prestigioso Westmont College. Su padre, un hombre cuyo nombre era apenas un susurro en los círculos militares, que había comandado operaciones secretas en 6 continentes y cuya simple mención hacía temblar a generales extranjeros, descubriría finalmente lo que estaba sucediendo con su querida hija. El valentón de Renan Bitley no lo sabía aún, pero acababa de despertar a un depredador que llevaba años dormido, un hombre que había jurado nunca más quitar una vida, pero cuyas legendarias habilidades estratégicas estaban a punto de transformar este colegio de élite en un silencioso campo de batalla donde cada movimiento tendría consecuencias que ninguno de estos privilegiados adolescentes podría imaginar. Paloma se incorporó lentamente del suelo de mármol, limpiándose la sangre con la manga de su impecable uniforme azul marino. La suntuosa biblioteca escolar, con sus estanterías de caoba y ventanales góticos, era testigo silencioso de su humillación, pero también de su silenciosa determinación. A sus 16 años, Paloma Vázquez era una anomalía en el Westmont College. No solo era la única estudiante negra becada en su promoción, sino que su brillante mente matemática la había llevado a conseguir una beca completa que su madre, enfermera de profesión en el hospital público, jamás habría podido pagar. El colegio, una institución centenaria de paredes de piedra y tradiciones inquebrantables, había formado durante generaciones a los hijos de las familias más poderosas de Rivercrest y Cescres, y la presencia de Paloma era vista por muchos como una intrusión en su mundo de privilegios. «Mi padre va a enterarse de esto», murmuró Paloma con voz baja pero firme, mientras se ponía de pie. «¿Tu padre?» La risa despectiva de Renan Bitley resonó entre los libros antiguos de la biblioteca. «¿Y qué va a hacer? ¿Llamar al director Harper?» Sus fríos ojos azules no mostraban ni un ápice de remordimiento mientras jugueteaba con él pesado anillo familiar que acababa de usar para golpear el rostro de Paloma. El motivo, ella se había negado rotundamente a hacerle su trabajo de cálculo avanzado, un trabajo que podría asegurarle a Renan la nota que necesitaba para entrar en Princeton, donde su familia tenía un edificio con su apellido. «La próxima vez, aprenda a quedarte en tu lugar, becada», espetó Renan con una sonrisa cruel, que revelaba dientes perfectos producto de años de costosos tratamientos de ortodoncia. A su lado, sus inseparables amigos observaban la escena con diversión maliciosa. Benicio Reynolds, el hijo del alcalde, con su distintivo reloj de oro que brillaba cada vez que gesticulaba, con sus manos cuidadosamente manicuradas, y William Collins, cuyo padre era propietario de la mitad de los locales comerciales de la ciudad y cuyo apellido adornaba la nueva ala de ciencias del colegio. Juntos formaban lo que todos en el campus conocían como los intocables. Jóvenes privilegiados que parecían inmunes a cualquier tipo de consecuencia. «¿Qué piensas que puede hacer tu padre contra nosotros?», añadió Benicio con tono burlón, mientras pasaba un brazo por los hombros de Renan. «Mi padre controla esta ciudad desde hace 3 mandatos consecutivos. Y el mío controla el consejo escolar», agregó William, ajustándose la corbata del uniforme con un gesto estudiado. «Ni siquiera deberías estar aquí ocupando el lugar de alguien que realmente pertenece a nuestro círculo». Lo que estos arrogantes herederos ignoraban era que el padre de Paloma, Gabriel Vázquez, no era simplemente el discreto empresario que decía ser en las reuniones escolares a las que asistía puntualmente. Bajo su tranquila fachada de padre devoto y hombre de negocios, dormitaba el legendario Fantasma, un estratega militar cuyas tácticas se estudiaban en academias militares de todo el mundo sin revelar jamás su verdadera identidad. Un hombre que había abandonado esa vida violenta hace años por amor a su familia, pero que conservaba cada una de sus habilidades y contactos en las sombras del poder mundial. Paloma se enderezó completamente, levantando la mirada para clavarla en los ojos de Renan, con una determinación que sorprendió momentáneamente al chico. Había algo en esa mirada, algo que no coincidía con la imagen de una víctima. «Tienes razón, Renan», dijo Paloma con una calma inquietante. «Mi padre no llamará al director Harper».
Una sonrisa enigmática se dibujó en su rostro mientras se limpiaba la última gota de sangre de la comisura de sus labios. El corte no era profundo, pero dejaría una marca temporal, una marca, que su padre vería esa misma tarde. Él hará algo mucho peor, continuó Paloma con voz serena, casi compasiva. Te lo prometo. Los tres chicos intercambiaron miradas confusas, pero mantuvieron sus sonrisas arrogantes, mientras se alejaban entre risas y comentarios despectivos. No podían imaginar que acababan de iniciar una guerra silenciosa que cambiaría para siempre el equilibrio de poder en Besmont. Colette no entendían que habían subestimado gravemente a la chica becada, más fatalmente aún a su padre. A veces, las batallas más peligrosas son aquellas que se libran sin hacer ruido, entre sonrisas educadas y pasillos elegantes. El tablero estaba preparado, las piezas en posición, y el maestro estratega estaba a punto de entrar en el juego que mejor conocía. Un juego donde la victoria no consistía en destruir al enemigo, sino en conseguir que el enemigo se destruyera a sí mismo. Mientras los tres chicos desaparecían por la puerta de la biblioteca, Paloma sacó su teléfono y marcó un número que había jurado nunca utilizar, el número de emergencia que su padre le había dado años atrás, cuando la dejó en este mundo de privilegios con una única advertencia: llámame solamente si cruzas un punto sin retorno. Y ese momento había llegado. Él juega golf con mi padre todos los domingos, declaró Benicio con arrogancia, mientras se acercaba un paso más a Paloma, invadiendo deliberadamente su espacio personal de forma intimidante. La biblioteca quedó en un silencio sepulcral, roto solamente por el suave tic-tac del reloj antiguo que colgaba sobre la puerta principal. Además, nadie va a creer en la palabra de una becada contra la nuestra. Tu palabra contra la de los tres herederos más importantes de Besmont Colette. Lo que Renan, Benicio y William no sabían, lo que nadie en aquel prestigioso colegio podía siquiera imaginar, era que el padre de Paloma no era simplemente un militar común. El general Víctor Bene no aparecía en fotografías oficiales ni en ceremonias públicas transmitidas por televisión. Era una sombra, una leyenda silenciosa dentro de las Fuerzas Armadas que había liderado operaciones tácticas tan delicadas que jamás entrarían en los libros de historia. Una de sus habilidades y contactos en las sombras del poder mundial. El narrador observó cómo Paloma apretaba los puños mientras recordaba las escasas ocasiones en que había visto a su padre vestido con el uniforme completo. Las condecoraciones que adornaban su pecho contaban historias que él nunca narraba, misiones en países cuyos nombres ella apenas sabía pronunciar. Actualmente, por elección propia, servía como consejero de Seguridad Nacional, un puesto que le permitía mantener un perfil bajo mientras seguía ejerciendo una influencia considerable en la seguridad del país. Un hombre cuyos consejos eran escuchados por presidentes y cuyas estrategias habían cambiado el curso de conflictos internacionales sin que el público jamás supiera de su intervención. Con meticuloso cuidado, él había mantenido a su hija alejada de los reflectores y la atención pública. Le había permitido crecer con cierta normalidad, usando el apellido de su madre, González, en la escuela. Mejor ser invisible hasta que sea el momento de no serlo, le había dicho una vez, una lección de táctica que ahora resonaba en la mente de Paloma mientras sentía el ardor de la herida en su mejilla. La tarde caía sobre el campus de Besmont Colette cuando Paloma atravesó el impecablemente cuidado jardín principal rumbo al estacionamiento. El cielo se teñía de tonos anaranjados y púrpuras que contrastaban con la fría piedra gris de los edificios centenarios de la institución. Los últimos estudiantes se dispersaban hacia sus respectivos vehículos de lujo, Audis, BMWs y Mercedes estacionados en filas perfectas, una exhibición obscena de riqueza que hacía que el transporte público que Paloma debía tomar pareciera aún más humillante. Mientras caminaba malhumorada por el sendero de grava, ajustando la mochila sobre su hombro dolorido, Paloma percibió una mirada sobre ella. Giró ligeramente la cabeza y descubrió a la señora Palmer, la secretaria del director, observándola desde la ventana de su oficina en el primer piso. La mujer de unos 50 años, con su cabello perfectamente teñido de castaño y sus gafas de montura cara, rápidamente desvió la mirada cuando sus ojos se encontraron con los de Paloma. La joven se detuvo un momento, contemplando la figura de la secretaria que ahora fingía ordenar papeles con excesiva concentración. La señora Palmer era una testigo silenciosa, una
más de las muchas personas que en Besmont-Collet preferían mirar hacia otro lado frente a los abusos que ocurrían diariamente en aquellos elegantes corredores. Personas que, por comodidad, miedo o simple indiferencia, permitían que la crueldad de los intocables continuara sin consecuencias. El viaje en autobús transcurrió en un silencio interrumpido solo por el murmullo de conversaciones ajenas y el ruido del motor. Paloma mantuvo la mirada fija en la ventana, observando cómo el paisaje cambiaba gradualmente de las mansiones y jardines perfectos de la zona exclusiva donde se ubicaba el colegio, a los edificios de apartamentos y tiendas modestas del barrio donde ella vivía con su madre. El cielo ya había oscurecido cuando Paloma finalmente introdujo la llave en la cerradura del apartamento 507. Era un espacio pequeño pero impecablemente ordenado, decorado con fotografías familiares y algunos souvenirs de lugares exóticos que su padre había traído de sus misiones, pequeños fragmentos de mundos que ella solo conocía por sus historias. El aroma a especias flotaba en el aire. Su madre había dejado preparada una olla de guiso antes de salir para su turno nocturno en el hospital. En la soledad del apartamento, Paloma dejó caer su mochila en el sofá y se dirigió al pequeño baño. Frente al espejo, examinó la herida en su mejilla. No era profunda, pero el anillo de Renan había dejado una marca rojiza que seguramente se transformaría en un moretón para la mañana siguiente. Con dedos temblorosos, aplicó un antiséptico sobre la herida, mordiendo su labio para contener el ardor. Después de cambiarse el uniforme por ropa cómoda, se sentó en el borde de su cama, mirando fijamente el cajón de su mesita de noche. Con una respiración profunda, lo abrió y sacó un teléfono celular negro, simple y sin adornos. Un modelo antiguo, difícil de rastrear según le había explicado su padre. Un teléfono que había prometido nunca usar, excepto en casos de extrema emergencia. Paloma sostuvo el dispositivo entre sus manos, recordando vívidamente la última vez que había visto a su padre antes de que partiera para su última misión oficial. Era una mañana lluviosa, y él llevaba un impermeable oscuro que le daba un aspecto aún más imponente. Le había entregado el teléfono con una expresión seria, casi solemne. Este teléfono tiene una línea segura, prácticamente imposible de rastrear, le había explicado, con aquella voz profunda que podía pasar de la calidez paterna a la frialdad militar en cuestión de segundos. Solo úsalo si es una situación de vida o muerte. Si alguna vez me necesitas de verdad, estaré ahí. Pero debes prometerme que entiendes la diferencia entre un problema y una emergencia. Ella había prometido entender esa diferencia. Había jurado usar aquel teléfono solo cuando fuera absolutamente necesario. Pero ahora, mientras sus dedos se cernían sobre el teclado, Paloma se preguntaba si la situación había llegado a ese punto. El acoso había empezado de forma sutil, comentarios despectivos en los pasillos, exclusión deliberada de actividades sociales, miradas de desdén, pero en los últimos meses se había intensificado progresivamente. Primero fueron los accidentes en la cafetería, luego las tareas, que misteriosamente desaparecían, más tarde las amenazas veladas sobre su permanencia en el colegio, y ahora, finalmente, habían llegado la violencia física. Paloma sabía que mañana tendría que enfrentarse nuevamente a ellos en los pasillos de Besmont-Collet. Sabía que el golpe de hoy era apenas el comienzo, un mensaje claro de que ella no pertenecía a ese mundo. Un mensaje que pronto escalaría a algo peor si no hacía algo al respecto. La luz azulada del teléfono iluminó su rostro en la penumbra de la habitación mientras sus dedos finalmente se decidían a marcar aquel número que sabía de memoria a pesar de nunca haberlo utilizado. Un número que conectaba directamente con uno de los hombres más peligrosos que el mundo militar jamás había conocido. Un hombre que, ante todo, era su padre. El tono de llamada resonó 1, 2, 3 veces. Paloma tragó saliva, considerando colgar antes de que fuera demasiado tarde, antes de desatar fuerzas que tal vez no podría controlar. Pero, entonces, al cuarto tono, una voz familiar respondió del otro lado de la línea. Una voz que no había escuchado en meses. «Princesa», dijo simplemente el general Víctor Bene, inmediatamente alerta. «¿Qué ha pasado?» Y en ese preciso instante, mientras las lágrimas comenzaban a correr por sus mejillas, Paloma supo que acababa de cruzar un punto sin retorno. Lo que estaba a punto de comenzar no sería simplemente una guerra entre estudiantes de secundaria,
Sería una operación táctica ejecutada por uno de los mejores estrategas militares del país contra 3 adolescentes privilegiados que nunca supieron a quién estaban provocando realmente. Al principio, eran solo comentarios. Palabras lanzadas como dardos envenenados en los pasillos, relucientes de Besmont College. Comentarios sobre su cabello rizado que no se ajustaba a la estética predominante de las estudiantes de familias adineradas. Observaciones mordaces sobre el tono de su piel, siempre acompañadas de miradas de desdén apenas disimuladas. Alusiones constantes a su condición de becada, como si fuera una intrusa en aquel santuario de privilegios, una anomalía que había que señalar constantemente. «No perteneces aquí», le susurraban entre clases. «Este no es tu mundo», le recordaban con sonrisas fingidas durante las presentaciones en clase. El narrador observaba cómo la vida de Paloma había cambiado gradualmente durante los últimos meses. Después de aquellos primeros comentarios hirientes vinieron los accidentes, cuidadosamente orquestados, trabajos que desaparecían misteriosamente justo antes de las entregas, café derramado sin querer sobre sus libros en la biblioteca, sustancias pegajosas, vertidas en el interior de su mochila mientras estaba en clase de educación física. La exclusión deliberada se convirtió en una estrategia silenciosa, invitaciones a eventos académicos que nunca llegaban, grupos de estudio que se formaban a sus espaldas, conversaciones que se detenían abruptamente cuando ella se acercaba. Un día encontró su casillero vandalizado con una palabra: intrusa. Al día siguiente, sus apuntes de cálculo avanzado, los que la habían llevado a ganar la medalla de oro en la Olimpiada Nacional de Matemáticas, aparecieron flotando en uno de los inodoros del baño de mujeres. Cada incidente era cuidadosamente diseñado para mantener un equilibrio perfecto, lo suficientemente cruel para hacerla sentir insignificante, pero no lo bastante obvio como para que las autoridades escolares pudieran intervenir sin pruebas concretas. Y ahora, por primera vez, la violencia había cruzado la frontera de lo verbal y psicológico para manifestarse en forma física. El anillo de Renan Bitley no solo había dejado una marca en su rostro, sino también un punto de inflexión en su tolerancia. La noche avanzaba lentamente mientras Paloma permanecía sentada en el borde de su cama. A través de la ventana de su habitación podía ver las luces de la ciudad, una constelación urbana que parecía tan distante como las estrellas reales que apenas se vislumbraban en el cielo. Contaminado, el dolor pulsante en su nariz y el tacto caliente del hematoma que comenzaba a formarse bajo su ojo derecho le recordaban constantemente que había llegado a un límite. Con el resplandor azulado del teléfono iluminando su rostro en la penumbra, Paloma finalmente tomó su decisión. Sus dedos se movieron con precisión sobre la pantalla táctil, mientras tecleaba un mensaje breve pero cargado de significado. «Preciso de ti, papá». Código azul. En el vocabulario familiar que habían construido a lo largo de años de separaciones y misiones secretas, código azul tenía un significado inequívoco. Peligro inminente, una situación que ella no podía resolver por sí misma y que requería intervención. No era una llamada de auxilio trivial, era una señal que nunca antes había tenido que utilizar. Durante un momento que pareció eterno, la pantalla permaneció estática. Paloma contuvo la respiración, preguntándose si quizá su padre estaría en alguna reunión de alto nivel, en algún país lejano, o en alguna situación que le impidiera responder. Pero entonces, en menos de 2 minutos, exactamente 117 segundos después, como notaría más tarde, el teléfono vibró con una respuesta. «Estaré ahí en 48 horas. No hagas nada. Documenta todo. Confía en mí». 7 palabras que encerraban tanto una promesa como una estrategia. Paloma releyó el mensaje varias veces, sintiendo como una extraña mezcla de alivio y aprensión se extendía por su cuerpo. Conocía bien a su padre. El general Vítor Venem nunca hacía promesas que no pudiera cumplir, y cuando decía que estaría en algún lugar en un tiempo determinado, lo haría, sin importar las barreras geográficas, políticas o logísticas que tuviera que superar. El estratega que nunca había perdido una batalla estaba a camino. El hombre cuyas tácticas habían cambiado el curso de conflictos internacionales ahora dirigiría su atención hacia 3 adolescentes privilegiados que desconocían la tormenta que habían provocado. Porque cuando el general Vítor Venem entraba en un campo de batalla,
incluso si ese campo era un colegio de élite y la batalla era social en lugar de militar, no dejaba supervivientes. No en el sentido literal. Por supuesto, hacía años que había abandonado la violencia directa, pero sí en términos de reputación, estatus y poder. Paloma apagó el teléfono y lo guardó nuevamente en el cajón de su mesita de noche. Una sensación de calma la invadió, no porque creyera que su padre resolvería mágicamente todos sus problemas, sino porque sabía que ya no tendría que enfrentarlo sola. Había activado un recurso que nunca pensó necesitar, y ahora solo quedaba esperar y seguir las instrucciones. Documentar todo. Con ese pensamiento, se dejó caer sobre la almohada y, por primera vez en semanas, concilió un sueño profundo y sin pesadillas. La mañana siguiente llegó con la cruel claridad que solo el amanecer puede traer. Los primeros rayos de sol se filtraban a través de las cortinas mientras Paloma se encontraba de pie frente al espejo del pequeño baño familiar. La imagen que le devolvía su reflejo era elocuente. Un hematoma violáceo se extendía bajo su ojo derecho como una nube de tormenta sobre un horizonte de piel canela. Su nariz, normalmente delicada y respingona como la de su madre, ahora estaba visiblemente hinchada en el puente. Afortunadamente, no parecía estar rota, pero el dolor agudo que sentía al tocarla suavemente indicaba que el daño no era superficial. Con dedos cuidadosos, aplicó un poco de maquillaje intentando disimular lo peor del moretón. Pero pronto se dio cuenta de que era una tarea imposible. La evidencia del ataque era demasiado notoria para ocultarla con simples cosméticos. Además, recordó las instrucciones de su padre: documenta todo. Con una respiración profunda, sacó su teléfono personal y tomó varias fotografías de su rostro desde diferentes ángulos, asegurándose de capturar la extensión completa del daño. Estaba guardando el teléfono cuando escuchó la puerta principal abrirse y cerrarse. El sonido familiar de pasos cansados le indicó que su madre acababa de regresar de su turno nocturno en el hospital. Carolina González, enfermera jefe del Hospital Municipal de Rivercrest, era una mujer de extraordinaria fortaleza que había criado sola a su hija durante los frecuentes periodos de ausencia del general. Una profesional respetada que había labrado su reputación con años de dedicación y excelencia, navegando hábilmente por un sistema sanitario tan estratificado socialmente como el resto de la ciudad. «Paloma, ¿estás despierta, cariño?» La voz de Carolina, ligeramente ronca por el cansancio de una noche completa atendiendo emergencias, resonó desde el pasillo. Paloma dudó un instante, sabiendo lo que vendría a continuación. No había forma de preparar a su madre para lo que estaba a punto de ver. Con resignación, abrió la puerta del baño y salió al pasillo. La reacción fue instantánea. Carolina, aún vestida con su uniforme de enfermera azul marino y con el cabello recogido en un moño profesional que comenzaba a deshacerse, casi se desplomó al ver el rostro maltratado de su hija. Sus ojos, ya cansados por la falta de sueño, se abrieron con una mezcla de horror y furia maternal. «Oh, Dios mío! Paloma, ¿qué te ha pasado?», exclamó, acercándose rápidamente para examinar las heridas con la precisión clínica que solo una profesional sanitaria con décadas de experiencia podía tener. Sus dedos, gentiles pero seguros, tocaron el contorno del hematoma mientras sus ojos evaluaban los daños con preocupación técnica y maternal a partes iguales. «Fue Renan Bitley», respondió Paloma, intentando mantener un tono indiferente que contrastaba con el ligero temblor de su voz. «Con ese ridículo anillo de familia que siempre lleva. Quería que le hiciera su trabajo de cálculo y cuando me negué, esto pasó». El rostro de Carolina perdió todo color, palideciendo hasta adquirir un tono ceniciento que acentuaba las líneas de preocupación en su frente. No era solo la impresión de ver a su hija herida, era también el reconocimiento inmediato del apellido Bitley y todo lo que implicaba en la estructura de poder de Rivercrest. Gregory Bitley, el superintendente escolar y padre de Renan, no era solo el responsable máximo del distrito educativo. También presidía el consejo directivo del hospital donde Carolina trabajaba, un hombre cuya firma aparecía en su contrato laboral y cuya influencia podía determinar ascensos, horarios y, en última instancia, la continuidad de su empleo. Un hombre conocido por su vengativa memoria cuando alguien se atrevía a cruzarse en su camino o en él de su familia. «Paloma», comenzó Carolina,
con una voz que intentaba equilibrar la preocupación materna, con la prudencia de quien conoce demasiado bien las consecuencias de enfrentarse a los poderosos. Esto es grave. Necesitamos pensar muy bien nuestros próximos pasos. Lo que Carolina no sabía era que su hija ya había dado el paso más significativo. No sabía que el general Víctor Venem, el hombre que había jurado proteger a su familia incluso desde las sombras, ya estaba en camino con todo el peso de su estrategia militar, sus contactos y su determinación inquebrantable. En menos de 48 horas, el equilibrio de poder en Bes-Moncolet comenzaría a cambiar de formas que nadie, ni siquiera Paloma, podía prever completamente. El narrador habla con voz profunda mientras la cámara se acerca lentamente a un modesto apartamento asterisco, en el silencioso barrio de Rivercrest, donde los secretos se esconden tras cortinas cerradas y sonrisas falsas. Una llamada estaba a punto de desatar una tormenta que nadie podría contener. Una reclamación contra tu hijo podría fácilmente costarte el empleo, fueron las palabras que resonaron en la pequeña sala. El aire se volvió denso, casi irrespirable. Paloma, una adolescente con ojos que habían visto demasiado para su edad, miró directamente a su madre antes de confesar con un hilo de voz que apenas podía sostener el peso de sus palabras: «Llamé a papá. Usé el número de emergencia». Caroline sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Víctor Venem no era un hombre cualquiera, era un militar entrenado para enfrentar las peores amenazas. Y cuando se trataba de proteger a su hija, no conocía límites. El pequeño apartamento, testigo silencioso de tantas luchas diarias, pareció encogerse aún más, bajo el peso de aquella confesión. Los 5 años de separación entre Caroline y Víctor habían sido una montaña rusa emocional, especialmente cuando las misiones militares constantes de él habían convertido su matrimonio en un campo minado de ausencias y regresos dolorosos. «¿Estás completamente segura de que esto era necesario?», preguntó Caroline, con una preocupación genuina que se reflejaba en cada arruga prematura de su rostro. Ella conocía a Víctor mejor que nadie. Cuando él entraba en modo táctico, era como un misil guiado, imparable, preciso y devastador. Las palabras de Paloma salieron entrecortadas, como si cada una fuera un esfuerzo sobrehumano. «Lo intenté todo, mamá. Hablé con los profesores, con el consejero escolar, pero nadie me escucha realmente. Los intocables están blindados por sus poderosas familias». Con dedos temblorosos, Paloma desbloqueó su teléfono y lo giró hacia su madre. La pantalla iluminó el rostro horrorizado de Caroline mientras veía meses de mensajes crueles, insultos calculados y amenazas veladas que su hija había estado documentando meticulosamente, siguiendo las instrucciones de su padre militar. «Documenta todo. No reacciones. Prepárate». Mientras madre e hija enfrentaban su propia batalla en aquel modesto apartamento del lado este de la ciudad, a solo unos kilómetros de distancia, en la lujosa sala de reuniones privada de la alcaldía de Rivercrest, 3 hombres compartían café en tazas de porcelana fina y sonrisas que escondían ambiciones mucho más oscuras. El alcalde Tadeo Reynolds, con su característico reloj de oro que brillaba como un pequeño sol en su muñeca, consultaba la hora con impaciencia disimulada. A su lado, Gregory Beatley, presidente del consejo escolar, y William Collins, el poderoso líder de la asociación empresarial local, intercambiaban miradas cómplices que hablaban de acuerdos no escritos y favores pendientes. «El proyecto para el nuevo complejo deportivo está prácticamente garantizado», anunció Tadeu, con una sonrisa satisfecha que no llegaba a sus ojos calculadores. «Con usted controlando el consejo escolar, Greg y William administrando estratégicamente los terrenos, tenemos todos los cabos atados». Lo que ninguno de estos poderosos hombres podía imaginar era que el delicado equilibrio de poder que habían construido durante años estaba a punto de tambalearse por culpa de una adolescente determinada y un padre dispuesto a todo. «Mi hijo me comentó sobre una alumna problemática en Bexamon», mencionó Beatley con evidente desdén, como quien habla de una molesta mancha en su traje de diseñador. «Una chica llamada Paloma, hija de esa enfermera del hospital municipal. Caroline Parker». El nombre cayó como una piedra en el estanque aparentemente tranquilo de aquella reunión. «Caroline Parker». William Collins frunció el ceño, recordando un incidente que preferiría olvidar.
Ella se negó rotundamente a falsificar los registros médicos que necesitábamos para el Tadeu. Se limitó a encoger los hombros, un gesto que en su lenguaje significaba que el problema sería eliminado tarde o temprano. Quizás sea el momento perfecto para revisar ese programa de becas, sugirió con tono casual, que contradecía la amenaza implícita. La Academia Bexamon siempre ha sido para familias que entienden cómo funciona nuestra comunidad y las consecuencias de desafiar ese orden. Mientras tanto, de vuelta en los pasillos de la prestigiosa Academia Bexamon, Paloma caminaba, con la cabeza ligeramente agachada, pero con los ojos alertas, siguiendo al pie de la letra las instrucciones tácticas de su padre. Documenta absolutamente todo. No reacciones jamás. Conviértete en invisible hasta que sea el momento exacto de actuar. Lo que ninguno de los poderosos hombres de Rivercrest podía imaginar era que aquella chica, silenciosa, con su teléfono siempre a mano y su aparente sumisión, estaba acumulando el arsenal perfecto para una guerra que ellos ni siquiera sabían que estaba a punto de comenzar. Si tu corazón ya está acelerándose con esta historia, imagina lo que está por venir. Y recuerda, esto es solo el principio de una tormenta que cambiará Rivercrest para siempre. Suscríbete ahora mismo a nuestro canal para no perderte ni un solo episodio de estas historias de superación, justicia y giros inesperados que te dejarán sin aliento. Dale like, comenta y comparte con alguien que necesita ver esto. Y ahora, prepárate, porque lo que sucederá a continuación te dejará completamente sin palabras. En los pasillos de Bexamon, donde las jerarquías sociales estaban tan arraigadas como las enredaderas en los muros centenarios del edificio, Paloma Parker se había convertido en una sombra silenciosa pero vigilante. Sus dedos, siempre listos sobre la pantalla de su teléfono, se habían transformado en su única arma en esta guerra desigual. Seguro del centro comercial. Una mujer increíblemente obstinada. No llames la atención, repetía para sí misma como un mantra personal mientras sus ojos observaban cada detalle a su alrededor. Su padre militar le había enseñado la importancia de la inteligencia en el campo de batalla, y ahora estos pasillos escolares eran su particular zona de guerra. Lo que nadie sabía era que detrás de aquella aparente sumisión se escondía una estrategia meticulosamente calculada. Durante semanas, Paloma había documentado cada transgresión. Renan y su séquito de intocables intimidando sistemáticamente a estudiantes más vulnerables, copiando descaradamente en exámenes con la complicidad silenciosa de algunos profesores. Incluso aquel incidente particularmente perturbador cuando el profesor Álvarez fingió no ver como Marcos grababa insultos racistas en el pupitre de Lee, un estudiante de origen asiático, recién llegado de Singapur. El comedor de Bexamon era como un pequeño ecosistema donde cada especie conocía perfectamente su lugar. Los intocables ocupaban siempre la mesa central, como planetas, alrededor de los cuales orbitaba el resto del universo estudiantil. Las gradas deportivas pertenecían a los atletas. La esquina junto a los ventanales era territorio exclusivo de los estudiantes de último año. Y luego estaba aquella mesa solitaria, casi en penumbra, donde Paloma se sentaba día tras día, invisible para todos, hasta aquel extraordinario jueves de octubre. El sonido de la bandeja golpeando suavemente la superficie de la mesa sacó a Paloma de sus pensamientos. Levantó la mirada, encontrándose con unos penetrantes ojos verdes que la observaban con una mezcla de determinación y amabilidad que resultaba desconcertante en aquel ambiente hostil. «Me llamo Nicole Ramírez», anunció la chica pelirroja con una sonrisa que parecía demasiado auténtica para existir en Bexamon. «Soy nueva». Paloma contempló a la recién llegada con una mezcla de curiosidad y desconfianza que había perfeccionado durante meses de aislamiento forzado. Las alianzas en Bexamon eran tan frágiles como peligrosas, y cada gesto de aparente amabilidad podía ser una trampa elaborada por los intocables. «En mi clase de química vi lo que Renan te hizo ayer en el laboratorio», continuó Nicole, bajando instintivamente la voz mientras sus ojos escaneaban discretamente el comedor. «Derramar ácido diluido en tu mochila accidentalmente no tiene nada de accidental». Las palabras quedaron suspendidas entre ambas como una cuerda tendida sobre un abismo. Paloma sintió el impulso inmediato de agarrarla, pero años de decepciones le habían enseñado a contener cualquier muestra de vulnerabilidad. «No deberías estar sentada aquí», advirtió Paloma con un tono que mezclaba preocupación.
genuina y resignación. Va a manchar tu reputación antes incluso de que empieces a construirla. Una sonrisa enigmática iluminó el rostro pecoso de Nicole mientras sacaba un pequeño cuaderno de espiral del bolsillo de su chaqueta vaquera desgastada. No me importa en absoluto la reputación, respondió con una determinación que resultaba casi magnética. Mi padre es Martín Ramírez, periodista investigativo de La Verdad Diaria. Él me enseñó a reconocer la injusticia cuando la veo y a documentarla exactamente como tú lo estás haciendo. Aquellas palabras atravesaron las defensas cuidadosamente construidas de Paloma como un rayo de sol penetra la niebla más densa. Por primera vez en meses interminables de soledad y resistencia silenciosa, sintió un destello cálido de esperanza expandiéndose en su pecho. Tal vez, solo tal vez, no estaba completamente sola en aquella batalla imposible. El timbre que anunciaba el final del almuerzo resonó con su estridente melodía, devolviendo a Paloma bruscamente a la realidad. Los estudiantes comenzaron a dispersarse como hormigas organizadas, cada uno conociendo perfectamente su siguiente destino en aquella coreografía diaria. Lo que Paloma no sabía mientras guardaba cuidadosamente su almuerzo apenas tocado, era que Nicole se había colocado estratégicamente en un banco cercano, con su teléfono último modelo discretamente posicionado entre las páginas de un libro. La lente de alta definición capturaba cada movimiento de los intocables que, como predadores siguiendo el rastro de una presa herida, ya se acercaban a Paloma. La emboscada fue tan predecible como intimidante. Renan Beatley, con su característico suéter de cachemira azul y aquella sonrisa que nunca alcanzaba sus ojos, bloqueó el paso de Paloma. Sus lugartenientes formaron un semicírculo perfecto, una formación que habían practicado innumerables veces con diferentes víctimas. He oído rumores muy interesantes, siseó Renan, empujando a Paloma contra los metálicos. Casilleros con una fuerza calculada para causar incomodidad sin dejar marcas visibles. Dicen que has estado quejándote sobre mí a la dirección. Creí que habíamos dejado muy claro este asunto ayer. El eco metálico de su espalda golpeando contra el casillero resonó por el pasillo ahora. Semivacío, pero ninguno de los pocos estudiantes que pasaban se atrevió siquiera a mirar en su dirección. La ley del silencio en Bexamon era tan sagrada como inquebrantable. No he dicho absolutamente nada, respondió Paloma, manteniendo la compostura con un esfuerzo sobrehumano mientras recordaba las palabras que su padre le había repetido durante sus entrenamientos de defensa personal. Nunca, bajo ninguna circunstancia, demuestres miedo frente a un intimidador. El miedo es el combustible que alimenta su poder. Mentirosa patológica, exclamó Renan, girándose teatralmente hacia Benicio Reynolds, el hijo del alcalde, cuyo rostro perpetuamente aburrido se animó momentáneamente ante la perspectiva de conflicto. Mi padre recibió esta mañana una llamada sobre un incidente preocupante con una estudiante becada. ¿Quién más podría ser la soplona? Lo que aquellos adolescentes privilegiados no podían ni remotamente imaginar era que, a cientos de kilómetros de distancia, en la ultraprotegida base militar de Fort Chandler, una operación de precisión militar ya estaba en marcha. Una operación que no aparecería en ningún registro oficial, pero que cambiaría para siempre el equilibrio de poder en Rivercrest. El general Víctor Bene no era un hombre que dejara cabos sueltos ni amenazas sin respuesta. Retirado discretamente de una operación internacional clasificada con la mayor urgencia, había reunido en su búnker de seguridad personal a un equipo de élite formado por exmilitares que compartían no solo entrenamiento avanzado, sino una lealtad inquebrantable hacia su líder. Hombres y mujeres que, sin dudarlo un segundo, lo seguirían hasta las mismas puertas del infierno si él se lo pidiera. La sala de operaciones privada, equipada con tecnología de vigilancia que ni siquiera la CIA reconocería oficialmente, parpadeaba con múltiples pantallas mostrando información clasificada que ningún civil debería jamás tener acceso. «Caballeros», pronunció Bene con aquella voz que había guiado misiones imposibles en los rincones más peligrosos del planeta, «esto no es una operación oficial, es personal». En las pantallas digitales de alta definición aparecían fotografías detalladas de las familias Beatley, Reynolds y Collins. Archivos financieros que revelaban transferencias sospechosas. Registros telefónicos encriptados, correos electrónicos privados y documentos oficiales con
sellos gubernamentales que muy pocos ojos civiles tendrían autorización para contemplar. Nuestra misión no implica daño físico, explicó Bene mientras sus ojos, fríos y calculadores, como el acero templado, recorrían las fotografías de aquellos adolescentes privilegiados que habían convertido la vida escolar de su hija en un infierno cotidiano. Vamos a exponer metódicamente la verdad. Vamos a desmantelar, pieza por pieza, el sistema corrupto que permite que estos niños mimados lastimen a mi hija con total impunidad. La mayor Alice Suárez, quien había sido su ayudante de campo durante las operaciones más delicadas en 3 continentes diferentes, levantó su mano con la disciplina que caracterizaba cada uno de sus movimientos. General, pronunció con respeto formal pero con la confianza de quien ha arriesgado su vida. Junto a un líder, permiso para hablar con total franqueza. Concedido, mayor, respondió Bene, girándose para enfrentar directamente la mirada de su subordinada. Está completamente seguro de que desea utilizar sus contactos militares y recursos de inteligencia de alto nivel para resolver lo que esencialmente podría considerarse un conflicto escolar. Un silencio denso y cargado de tensión invadió la sala mientras el general Bene clavaba su mirada penetrante en la mayor Suárez. Aquella mirada que había hecho temblar a terroristas internacionales y líderes de carteles por igual. Lo que la mayor Suárez y el resto del equipo estaban a punto de descubrir era que para Víctor Bene, la línea entre lo personal y lo profesional se había difuminado completamente el día que recibió aquella llamada desesperada de su hija. Y cuando un estratega militar de su calibre decide librar una guerra, no importa el campo de batalla elegido, las consecuencias siempre son devastadoras para el enemigo. El general Bene mantuvo la mirada fija en la mayor Suárez. Sus ojos reflejaban una determinación inquebrantable que todos los presentes conocían demasiado bien. El silencio en la sala de operaciones se volvió casi tangible mientras él consideraba cuidadosamente su respuesta. No estoy utilizando recursos oficiales, mayor, respondió finalmente con voz controlada pero cargada de intensidad. Estoy usando contactos personales. Y cuando se trata de la seguridad de mi hija, no existe línea que no esté dispuesto a cruzar. El equipo intercambió miradas silenciosas. Todos ellos habían visto al general Bene enfrentar situaciones imposibles en territorios hostiles alrededor del mundo. Sabían que cuando tomaba una decisión, especialmente una que involucraba a su familia, nada en el universo podría hacerlo cambiar de rumbo. En la pantalla principal apareció el mapa detallado de Rivercrest, con la Academia Vexamon destacada en rojo pulsante. Cada calle, cada edificio, cada punto de acceso y salida estaba meticulosamente documentado. No era simplemente un mapa, era un plan de batalla. Mientras tanto, en los pasillos de Vexamon, el teléfono de Paloma vibró con una notificación discreta. El mensaje apareció en la pantalla por apenas 5 segundos antes de autodestruirse digitalmente, tal como su padre le había enseñado durante sus lecciones de seguridad digital. Un paquete llegará en 20 minutos. Prepárate, Polilla. Paloma sintió que su corazón se aceleraba. Polilla era el código que su padre utilizaba en sus comunicaciones seguras. Un apodo nacido durante aquellos veranos en la base militar cuando, siendo niña, ella se fascinaba con las polillas nocturnas que revoloteaban alrededor de las luces de seguridad, aparentemente frágiles, le había explicado su padre, pero capaces de navegar en la oscuridad más absoluta y sobrevivir en los entornos más hostiles. Los 20 minutos siguientes transcurrieron con una lentitud exasperante. Cada segundo parecía arrastrarse mientras Paloma intentaba mantener la compostura en su clase de literatura, donde analizaban El Conde de Montecristo, una historia sobre venganza, elaborada que ahora parecía extrañamente profética. A la hora exacta indicada, el intercomunicador del aula crepitó con la voz de la secretaria, llamando a Paloma Parker a la oficina principal. Varios de los intocables intercambiaron sonrisas burlonas, asumiendo que se trataba de algún problema relacionado con su beca. La oficina principal de Vexamon era un monumento a la tradición y el privilegio. Fotografías de generaciones de graduados prestigiosos adornaban las paredes, muchos de ellos ahora ocupando posiciones de poder en la política, los negocios y el derecho. Era un recordatorio constante de que Vexamon no era simplemente una escuela, era una incubadora de influencia. Al llegar,
Paloma encontró una mujer elegante de mediana edad en la recepción. Vestía un impecable uniforme de mensajería premium en tonos azul marino, pero había algo en su postura, en la forma precisa en que mantenía el equilibrio perfecto entre profesionalismo y alerta, que le recordaba a Paloma a los compañeros militares de su padre. «Tengo un paquete para la señorita Parker», anunció la mujer con voz clara y modulada, extendiendo un sobresellado hacia la recepcionista. Sus movimientos eran fluidos pero precisos, como los de un bailarino, un soldado entrenado. La recepcionista, una mujer de expresión perpetuamente aburrida que rara vez mostraba entusiasmo por cualquier asunto relacionado con estudiantes becados, le entregó el sobre a Paloma con desgana. Por un instante casi imperceptible, Paloma creyó ver un guiño sutil de la mensajera antes de que ésta desapareciera tan discretamente como había llegado. Con dedos ligeramente temblorosos, Paloma esperó hasta encontrarse en el baño, lejos de cámaras y miradas curiosas, para abrir el sobre. Dentro encontró un smartphone de última generación, delgado y elegante, junto con una nota escrita en el inconfundible estilo conciso de su padre. Comunicación segura ya configurada. Destruyó esta nota inmediatamente. Siguiendo el protocolo que había aprendido durante años de visitas a la base militar, Paloma deshizo meticulosamente la nota, convirtiéndola en pequeños fragmentos que dispersó entre varios inodoros antes de activar las descargas. El camino de regreso a casa esa tarde fue diferente. Cada paso parecía más ligero a pesar del peso invisible de semanas de acoso. El teléfono nuevo, escondido en el bolsillo interior de su mochila, emitía una sensación de seguridad casi física, como un escudo invisible. Apenas había cruzado 3 cuadras cuando el dispositivo vibró con un patrón específico que reconoció inmediatamente. Era la señal para una comunicación prioritaria. Encontrando un rincón tranquilo en el parque municipal, Paloma extrajo el teléfono con cuidado. La pantalla se iluminó con una videollamada entrante, sin número visible, sin identificación. Exactamente como su padre le había enseñado que funcionaban las comunicaciones. Verdaderamente seguras. «Papá», susurró ella con un nudo en la garganta cuando el rostro serio pero infinitamente familiar del general Víctor Vene apareció en la pantalla. Sus ojos, del mismo tono avellana que los suyos, escanearon rápidamente cada centímetro de su rostro, deteniéndose brevemente en el hematoma parcialmente oculto bajo el maquillaje. «Estoy en camino, Paloma», dijo con aquel tono calmado que utilizaba durante las crisis. Un tono que había perfeccionado en campos de batalla mucho más explícitos pero no más crueles que los pasillos de Bexamon. Su voz era tranquila, pero Paloma podía percibir la furia controlada que ardía detrás de cada palabra al observar la marca en su rostro. «Pero antes de que llegue, necesitas entender algo fundamental», continuó el general, su rostro ahora más cerca de la cámara. «Lo que estoy a punto de hacer no es venganza, es justicia». Paloma asintió lentamente, sintiendo una extraña mezcla de alivio y aprensión expandiéndose en su pecho. Por un lado, la certeza de que su padre, el estratega más brillante que conocía, había puesto en marcha un plan. Por otro, la incertidumbre sobre hasta dónde llegaría para protegerla. Los siguientes 20 minutos transcurrieron con su padre transmitiendo instrucciones detalladas y precisas. Cada palabra cuidadosamente elegida, cada escenario anticipado, cada contingencia prevista. No era simplemente un padre protegiéndola. Era un militar de élite desplegando una operación táctica con la precisión que lo había llevado a convertirse en leyenda dentro de círculos que ni siquiera aparecían en registros oficiales. «Después de mañana», concluyó Víctor Vene con una serenidad que contrastaba con la intensidad de sus ojos, «Bexamon nunca volverá a ser la misma. Y esos muchachos aprenderán que incluso el privilegio tiene límites». La llamada finalizó con el mismo protocolo de seguridad con el que había comenzado. Sin despedidas emocionales, sin promesas vagas. Solo la certeza compartida entre padre e hija de que un plan estaba en marcha. Esa misma noche, en la opulenta mansión de la familia Beatley, situada en la exclusiva zona norte de Rivercrest, Renan regresaba de su práctica de tenis cuando notó un pequeño paquete esperándolo sobre su almohada de seda egipcia. No había señales de cómo había llegado allí. Las cámaras de seguridad no habían registrado a ningún intruso. El sistema de alarma permanecía activo y los guardias juraban que nadie había cruzado las puertas de la propiedad.
Con una mezcla de curiosidad y una inquietud inexplicable, Renan abrió el paquete, encontrando en su interior un broche militar de alta graduación. No era una baratija de tienda, de disfraces. Era una insignia auténtica, con el peso y la dignidad que solo los verdaderos símbolos de autoridad poseen. Junto al broche, una simple nota escrita a mano con una caligrafía precisa e inequívocamente masculina: estoy observando. 2 palabras. Solo 2 palabras que provocaron algo que Renan Beatley jamás había experimentado en sus 16 años de existencia privilegiada: miedo genuino. La mañana siguiente amaneció aparentemente normal en Bexamon. El mismo edificio, imponente, los mismos estudiantes elegantemente uniformados, los mismos rituales de privilegio y exclusividad. Pero bajo la superficie, un cambio sísmico estaba ocurriendo. Durante la madrugada, cuando el campus dormía en silencio, un equipo de profesionales había trabajado con la eficiencia silenciosa que solo puede lograrse con años de entrenamiento militar. Cámaras de alta definición, tan pequeñas como la cabeza de un alfiler pero capaces de capturar cada susurro y movimiento, habían sido estratégicamente instaladas en cada rincón, donde antes el privilegio operaba sin testigos. No eran cámaras instaladas por la administración escolar, sino dispositivos de vigilancia militar, modificados, conectados a un centro de comando remoto donde cada imagen era monitoreada, cada conversación analizada, cada interacción documentada con la meticulosidad de una operación de inteligencia internacional. Cuando Paloma atravesó las puertas principales esa mañana, algo había cambiado, fundamentalmente en ella. Ya no caminaba con los hombros encorvados ni la mirada dirigida al suelo. Su postura era erecta, su mirada firme, la postura que su padre le había enseñado durante años, la de alguien que sabe que ya no está sola en el campo de batalla. A su lado, Nicole conversaba animadamente sobre un documental de investigación que había visto la noche anterior, aparentando absoluta normalidad. Pero bajo esa fachada de despreocupación adolescente, ambas compartían un conocimiento silencioso: el contraataque había comenzado. Mientras tanto, en la sala de profesores, un ambiente inusualmente tenso dominaba la reunión de emergencia convocada por la directora Regina Harper. Su rostro, normalmente impasible y aristocrático, mostraba líneas de preocupación mientras ajustaba nerviosamente sus gafas de diseñador. He recibido una llamada del superintendente Beatley esta misma mañana, anunció con voz controlada pero notablemente alterada. Parece que alguien está investigando nuestras prácticas disciplinarias y políticas de inclusión. Los profesores intercambiaron miradas inquietas. El sistema que habían perpetuado durante décadas, donde ciertos estudiantes estaban efectivamente por encima de las reglas, nunca había sido cuestionado. Era simplemente la forma en que funcionaban las cosas en Bexamon, un acuerdo tácito que mantenía el flujo de donaciones generosas y conexiones políticas que sostenían la prestigiosa academia. Lo que ninguno de ellos sabía era que, en ese preciso momento, cada palabra de su conversación estaba siendo transmitida directamente a un centro de operaciones donde el general Víctor Bene y su equipo de élite escuchaban con la paciente determinación de depredadores esperando el momento perfecto para atacar. La justicia, como Bene le había enseñado a su hija desde pequeña, no siempre llegaba rápido, pero cuando lo hacía con la precisión de una operación militar bien planificada, no dejaba lugar para escapatorias. El silencio sepulcral invadió la sala de profesores cuando Regina Harper, la directora del prestigioso Instituto Westmont, cerró con fuerza la carpeta roja sobre la mesa. Sus nudillos habían adquirido un tono blanquecino por la presión ejercida contra el material. El Departamento de Educación ha recibido un dossier anónimo sobre ciertas irregularidades en nuestra institución, anunció, pronunciando cada sílaba con una calma perturbadora. Los profesores intercambiaron miradas incómodas, algunos bajaron la vista hacia sus manos. No era necesario explicar lo que irregularidades significaba en el vocabulario codificado de Westmont. Todos lo sabían perfectamente. Años de encubrimientos sistemáticos de hacerla vista gorda ante comportamientos abusivos perpetrados por los hijos de las familias más influyentes, aquellas cuyos apellidos adornaban las alas nuevas del campus y financiaban los lujosos laboratorios. En estos momentos críticos, continuó Regina ajustándose las gafas con un gesto nervioso.
Necesitamos ser extremadamente cautelosos en nuestras acciones y declaraciones, especialmente en lo concerniente a la alumna Paloma Parker. Se detuvo para enfatizar sus siguientes palabras. Al parecer, la señorita Parker tiene conexiones que hasta ahora desconocíamos completamente. Al fondo de la sala, Matthew Torres, el profesor de literatura recién incorporado este semestre, frunció el ceño con visible indignación. Sus ideales educativos, aún no contaminados por la cultura institucional de Westmont, le impedían procesar lo que estaba escuchando. «¿Conexiones?», interrumpió Matthew, incapaz de contener su frustración. «Estamos hablando de una estudiante que fue brutalmente agredida en nuestros pasillos. No deberíamos estar discutiendo cómo protegerla y garantizar que se haga justicia». La mirada que le lanzó la directora Harper podría haber congelado un incendio. Sus ojos grises, normalmente calculadores, se tornaron gélidos. «Profesor Torres», pronunció con una sonrisa tensa que no ocultaba su irritación, «tal vez usted aún no comprenda cómo funciona Westmont. Algunas familias invierten sumas considerables en esta institución, y a cambio esperamos cierta flexibilidad en la interpretación del comportamiento de sus hijos». Mientras la reunión continuaba en el interior, un elegante sedán negro con vidrios polarizados se detuvo suavemente en el estacionamiento exclusivo para visitantes. El vehículo, discreto pero inconfundiblemente costoso, desentonaba entre los autos de los profesores. Un hombre alto descendió con movimientos precisos. Su presencia imponente atrajo miradas furtivas de los estudiantes que pasaban cerca. Con paso firme y seguro, avanzó hacia la entrada principal. Su corte de cabello militar perfectamente arreglado y la postura erguida revelaban décadas de disciplina. Su nombre, Víctor Bene. En la recepción, ofreció una sonrisa calculadamente cordial a la secretaria, quien lo observaba con cierta confusión. «Buenos días. Soy Víctor Bene. Tengo un compromiso con la directora Harper», anunció con voz profunda y serena. La secretaria, desconcertada, revisó nerviosamente la agenda digital. «Lo siento, señor Bene, pero no veo ninguna cita programada para hoy con la directora». «Quizás quiera verificar nuevamente», sugirió con amabilidad estudiada. «Se trata de una posible incorporación al Consejo de Administración y una donación sustancial». Las palabras funcionaron como un conjuro mágico. Minutos después, era escoltado personalmente hasta el despacho de la directora. «Señor Bene, qué inesperado placer recibirlo», exclamó Regina Harper, claramente nerviosa, mientras le indicaba uno de los sillones de cuero frente a su escritorio. «Su propuesta de donación nos ha tomado completamente por sorpresa». «Prefiero conocer personalmente las instituciones que apoyo», respondió él con una sonrisa calculada que no alcanzaba a iluminar sus ojos penetrantes. «Estoy particularmente interesado en saber cómo manejan ustedes los casos de acoso escolar. En Westmont tenemos una política estricta de tolerancia cero para ese tipo de comportamiento», aseguró ella con firmeza ensayada. «La seguridad emocional y física de nuestros estudiantes es nuestra prioridad absoluta». Con movimientos metódicos, Bene abrió su elegante maletín de cuero y extrajo cuidadosamente un sobre. «Entonces, imagino que el incidente de ayer ya habrá generado las sanciones correspondientes». Deslizó sobre el escritorio una serie de fotografías de alta resolución que mostraban a Renan Goldstein, hijo del principal benefactor de la escuela, agrediendo violentamente a Paloma. Las imágenes eran claras, nítidas, imposibles de refutar. La directora palideció visiblemente mientras sus manos temblorosas recorrían las fotografías. «¿De dónde? ¿Cómo obtuvo usted esto?», balbuceó, perdiendo momentáneamente su compostura habitual. «Digamos simplemente que dispongo de recursos», respondió con una calma inquietante. «Al igual que tengo acceso a los registros financieros que documentan ciertos desvíos en el fondo de becas escolares». Mientras tanto, en los pasillos del instituto, Renan y su grupo de seguidores se aproximaban sigilosamente al casillero de Paloma, evidentemente preparando otra humillación pública. Esta vez, sin embargo, fueron interceptados inesperadamente. «¿Algún problema, caballeros?», preguntó el profesor Matthew, apareciendo de repente tras ellos, con los brazos cruzados y mirada severa. «Solo estábamos pasando, profesor»,
respondió William Mitchell, el lugarteniente de Renan, con una sonrisa falsamente inocente que no engañaba a nadie. Lo que ninguno sabía era que las piezas de un juego mucho más grande comenzaban a moverse, y que el equilibrio de poder en Westmont estaba a punto de cambiar drásticamente. ¡Qué coincidencia tan oportuna! Resonó una voz femenina detrás de ellos, cortando la tensión, como un cuchillo afilado. Los chicos se giraron sorprendidos para encontrarse con Regina Chen, la subdirectora de Westmont, la mujer de origen asiático, siempre impecablemente vestida con su característico traje sastre gris perla, los observaba ahora con una nueva e inusual atención. Sus ojos, normalmente indiferentes a las travesuras de los hijos de los benefactores, brillaban con un destello de interés que ninguno de ellos había visto antes. La directora Harper solicita vuestra presencia, anunció con un tono ligeramente melódico que contrastaba con la severidad de sus palabras. Inmediatamente, el énfasis en esta última palabra provocó un intercambio de miradas confusas entre Renan y sus amigos. Algo había cambiado en la dinámica de poder que durante tanto tiempo habían dado por sentada. En el amplio despacho de la directora, con sus imponentes estanterías llenas de libros que nadie leía y fotografías enmarcadas de benefactores ilustres, Renan, Benicio y William entraron, escoltados por la subdirectora Chen. La tensión resultaba casi palpable en el ambiente climatizado de la habitación. Lo que captó inmediatamente su atención no fue la directora Harper, sentada con una rigidez poco habitual tras su escritorio de caoba, sino el desconocido que permanecía de pie junto a la ventana, un hombre alto, de constitución atlética y presencia imponente, cuyo traje oscuro, perfectamente cortado, no lograba ocultar su porte militar. Sus ojos, de un azul acerado, parecían atravesarlos como si pudiera leer cada uno de sus pensamientos, cada una de sus debilidades. «Tomen asiento, caballeros», indicó el desconocido con una voz sorprendentemente suave pero cargada de una autoridad natural que ninguno de ellos se atrevió a cuestionar. No era una petición, era una orden ejecutada con la precisión de quien está acostumbrado a ser obedecido, sin cuestionamientos. Benicio, siempre el más arrogante del grupo, intentó recuperar algo del control de la situación. «¿Y usted quién es?», preguntó con un tono que pretendía sonar desafiante pero que traicionaba su creciente nerviosismo. Sus dedos tamborileaban inquietos sobre el reposabrazos de la silla. El hombre se giró completamente hacia ellos, y la luz que entraba por la ventana proyectó su silueta como una sombra amenazante sobre el suelo pulido. «Mi nombre es Víctor Bene», respondió con una calma escalofriante. «General Víctor Bene». Hizo una pausa para que el título militar calara hondo en los adolescentes. «¿Y ustedes agredieron a mi hija ayer?». El silencio que siguió a esa declaración fue tan absoluto que podría haberse escuchado el sonido de un alfiler cayendo al suelo. El color abandonó el rostro de Renan cuando su mirada se fijó en el distintivo militar que ahora reposaba sobre el escritorio de la directora. No era un simple broche decorativo. Era la insignia de un alto rango en las fuerzas especiales, un símbolo que incluso un adolescente privilegiado como él podía reconocer. La directora Harper, visiblemente incómoda con la situación, se aclaró la garganta intentando recuperar algo de su habitual compostura autoritaria. El señor Bene estaba explicándome cómo Westmont va a implementar, de forma inmediata, medidas disciplinarias extremadamente severas contra los responsables de este lamentable incidente, balbuceó con voz temblorosa, evitando el contacto visual con los estudiantes que hasta ayer gozaban de total impunidad. Renan, acostumbrado a que su apellido lo protegiera de cualquier consecuencia, reaccionó con la arrogancia que le caracterizaba. «Mi padre nunca permitirá algo así», protestó con desdén, aunque su voz traicionaba una inseguridad creciente. «Él es el principal donante de esta institución». La sonrisa que se dibujó en el rostro del general Bene habría helado la sangre del más valiente. Era una sonrisa calculada, fría como una noche de invierno en las montañas, desprovista de toda calidez. «Por el contrario, joven Goldstein», respondió con una tranquilidad perturbadora, «tu padre se encuentra bastante ocupado en estos momentos». Con un movimiento fluido, extrajo una tablet de última generación de su maletín y la colocó sobre el escritorio, girando la pantalla hacia los tres adolescentes. La imagen que apareció dejó a Renan sin aliento.
El superintendente Gregory Whitley, amigo personal de su padre y padrino de su hermana menor, estaba siendo escoltado fuera de un edificio gubernamental por 2 agentes federales de rostros severos. Su expresión de pánico quedaba inmortalizada en una fotografía que ya estaba circulando en todos los noticieros nacionales. El general deslizó el dedo por la pantalla para mostrar una segunda imagen. Esta vez era él, alcalde Tadeo Reynolds, quien aparecía rodeado de periodistas con micrófonos, su rostro desencajado mientras intentaba, evidentemente sin éxito, negar cualquier implicación en un escándalo de corrupción que acababa de estallar. La tercera imagen fue quizás la más impactante para William Collins Jr. Su padre, el influyente banquero William Collins Sr., aparecía sentado en lo que claramente era una sala de interrogatorios policial, con expresión derrotada mientras un oficial tomaba su declaración. Todos están siendo investigados por fraude fiscal, desvío de fondos públicos, tráfico de influencias y favorecimiento ilegal en contratos gubernamentales, explicó el general con la calma de quien simplemente comenta el clima. Y curiosamente, todo comenzó a desenredarse. A partir de lo que ustedes le hicieron a mi hija. El sonido de la puerta abriéndose suavemente atrajo la atención de todos los presentes. En el umbral apareció Paloma, ya no con la postura encorvada y temerosa que la caracterizaba en los pasillos de Westmont, sino con la cabeza alta y los hombros rectos. A su lado, Nicole, su única amiga en aquel hostil entorno, le ofrecía apoyo silencioso. Paloma avanzó con pasos seguros hasta situarse junto a su padre. Por primera vez desde que había llegado a aquella escuela, no bajó la mirada ante Renan y sus amigos. Al contrario, los miró directamente a los ojos, sin rastro del miedo que ellos tanto habían disfrutado provocar. ¿Son estos los chicos que te lastimaron?, preguntó el general Bene, suavizando notablemente su tono al dirigirse a su hija. Su expresión, antes gélida, se transformó momentáneamente en una de ternura paternal. Paloma asintió lentamente, manteniendo deliberadamente contacto visual con Renan, clavando sus ojos directamente en los del chico que la había atormentado durante meses. «No te saldrás con la tuya», susurró William con rabia mal contenida, inclinándose ligeramente hacia ella. La amenaza, aunque pronunciada en voz baja, no escapó a los oídos entrenados del general. Bene, con movimientos pausados pero precisos, se acercó a William hasta quedar a escasos centímetros de su rostro. «William Collins, Jr., pronunció con una calma quirúrgica que resultaba infinitamente más intimidante que cualquier grito. He derribado regímenes militares enteros, considerablemente más organizados que tu pequeña dinastía suburbana, antes siquiera de tomar mi café matutino. Te sugiero encarecidamente que no me pongas a prueba». En ese preciso instante, como si se tratara de una orquestación perfectamente sincronizada, los teléfonos móviles de los 3 adolescentes vibraron simultáneamente. El color que quedaba en sus rostros se desvaneció por completo mientras leían los mensajes que acababan de recibir, comprendiendo finalmente que su mundo privilegiado estaba a punto de derrumbarse. Irremediablemente, los 3 adolescentes observaron las pantallas de sus teléfonos con una mezcla de horror e incredulidad. Era el mismo vídeo reproduciéndose simultáneamente en cada dispositivo, como una sentencia ejecutada con precisión milimétrica. Sus padres, aquellos hombres todopoderosos que siempre les habían asegurado impunidad, aparecían ahora humillados, públicamente, esposados, escoltados por agentes federales, interrogados bajo los implacables focos de las cámaras de noticias. Renan Goldstein sintió que le faltaba el aire mientras veía a su padre, el magnate inmobiliario, que controlaba media ciudad, intentando cubrir su rostro de las cámaras mientras era introducido en un coche policial. William Collins Jr. no podía apartar los ojos de la imagen de su progenitor, con la corbata aflojada y el rostro desencajado, respondiendo a preguntas de un fiscal con gesto severo. Benicio Reynolds, por su parte, contemplaba atónito como su padre, el alcalde, sudaba profusamente durante una rueda de prensa improvisada donde periodistas lanzaban preguntas como dardos envenenados. El imperio de mentiras, influencias y poder que sus familias habían construido meticulosamente durante décadas comenzaba a derrumbarse ante sus ojos como un castillo de naipes alcanzado por un vendaval. La sensación de invulnerabilidad que les había acompañado toda su vida se
Evaporaba en cuestión de segundos, dejándoles expuestos y, por primera vez, genuinamente, atemorizados. El colegio Vestemont nunca volvió a ser el mismo después de aquella histórica mañana. Los elegantes pasillos de mármol italiano, antes dominados por risas arrogantes, comentarios desdeñosos y miradas de superioridad, resonaban ahora con conversaciones susurradas. Miradas curiosas y, lo más sorprendente de todo, un nuevo sentido de respeto hacia aquellos que durante tanto tiempo habían sido invisibles. En la amplia sala de juntas del Consejo Estatal de Educación, bajo las impresionantes lámparas de cristal que habían presenciado décadas de decisiones políticas, el general Víctor Vénese sentaba con la espalda perfectamente recta frente a una mesa repleta de representantes educativos, fiscales del distrito y periodistas acreditados. Su postura era idéntica a la que adoptaba en las salas de guerra, calculadora, metódica, implacable. Sobre la mesa pulida de nogal había desplegado una serie de documentos organizados con precisión militar. Cada carpeta, cada informe, cada testimonio escrito representaba una pieza crucial de un oscuro rompecabezas que finalmente tomaba forma ante los ojos atónitos de los presentes. Años de negligencia sistemática, favoritismo descarado y corrupción, institucionalizada dentro de los muros del prestigioso colegio, quedaban expuestos sin posibilidad de negación. Estos registros, explicó el general Bene, señalando con un dedo firme una gráfica especialmente reveladora, muestran un patrón constante y deliberado de discriminación y omisión por parte de la administración de Vestemont. Su voz, aunque controlada, transmitía una indignación contenida que nadie se atrevía a cuestionar. La directora Regina Harper recibió 18 denuncias formales de acoso escolar y comportamiento violento tan solo en los últimos 2 años. Todas ellas fueron sistemáticamente ignoradas o minimizadas cuando involucraban a hijos de donantes importantes o figuras de influencia local. La revelación ya no concernía únicamente a Paloma. Se trataba de decenas de estudiantes, marginados o silenciados, adolescentes cuyos testimonios habían sido desestimados, cuyas voces habían sido acalladas por un sistema diseñado para proteger a los privilegiados a costa de los vulnerables. Cada historia personal representaba una grieta en la fachada impecable que Vestemont había mantenido durante generaciones. Fuera del edificio gubernamental, la pequeña ciudad de Rivercrest observaba atónita cómo el escándalo se propagaba con la velocidad y la voracidad de un incendio forestal. Las noticias locales habían dado paso a reportajes nacionales. Los nombres de familias respetadas durante generaciones aparecían ahora asociados a investigaciones criminales y acusaciones de corrupción. Gregory Whitley, superintendente del distrito escolar y miembro de 3 juntas directivas corporativas, había sido apartado temporalmente de todos sus cargos mientras avanzaba una investigación criminal que prometía revelar una red de favores, sobornos y abuso de poder. Su fotografía, con expresión desafiante al entrar en los juzgados, ocupaba las portadas digitales de los principales periódicos. Tadeu Reynolds, el carismático alcalde que aspiraba a la gobernación del estado, intentaba desesperadamente mantener la compostura en entrevistas televisivas. Sus manos temblorosas y su frente perlada de sudor contradecían sus declaraciones de inocencia y desconocimiento de los hechos. William Collins Sr., hasta entonces venerado como el arquitecto del resurgimiento económico local, veía cómo su imperio financiero se tambaleaba bajo acusaciones de fraude empresarial, evasión fiscal y manipulación del mercado inmobiliario educativo. En los jardines de Vestemont, bajo el centenario roble que había presenciado generaciones de estudiantes, los alumnos formaban pequeños grupos, susurrando entre sí con los ojos fijos en una figura que pasaba de ser invisible a legendaria en cuestión de días, Paloma Bene. Algunos la miraban con recién descubierta admiración, otros con la vergüenza de quienes fueron cómplices silenciosos y muchos con una chispa de esperanza en sus miradas. La dinámica social del colegio experimentaba una transformación sísmica cuyas réplicas afectarían a promociones enteras. «Tu padre es absolutamente increíble», comentó Nicole, sentada junto a Paloma en un banco del patio central, compartiendo un almuerzo que por primera vez podían disfrutar sin temor a interrupciones desagradables. Todo el mundo comenta que ha puesto Rivercrest completamente de cabeza en menos de 48 horas. Es como
como si hubiera ejecutado una operación militar perfecta. Paloma esbozó una sonrisa tenue mientras rozaba con la punta de los dedos el hematoma que ahora solo dejaba una sombra amarillenta en su rostro, un recordatorio casi desvanecido del día que lo cambió todo. Él siempre me ha enseñado que la verdadera estrategia no consiste en desplegar fuerza bruta. Respondió con voz suave pero firme, sino en identificar las vulnerabilidades del adversario y utilizarlas para desarticular todo su sistema desde dentro. Es lo primero que aprendí de él. En el espacioso despacho que hasta hace poco pertenecía a la ahora ex subdirectora Chen, quien había asumido interinamente la dirección tras la fulminante renuncia de Regina Harper, se celebraba una reunión crucial para el futuro de la institución. El ambiente era de renovación y cambio genuino, algo que las paredes de aquel edificio histórico no habían presenciado en décadas. Estamos reformulando completamente la política disciplinaria y el código ético de Westmont, explicó la directora interina Chena Caroline Bene, madre de Paloma, quien escuchaba atentamente mientras sostenía una taza de té. Y queremos proponer que su hija represente a los estudiantes en el recién formado Consejo de Justicia Educacional. Su perspectiva será invaluable para garantizar que nunca más se repitan los errores del pasado. Carolina alzó las cejas, genuinamente sorprendida por la propuesta. ¿Están sugiriendo que Paloma lidere este proceso?, preguntó, su voz mezclando incredulidad y orgullo maternal. Es una responsabilidad enorme para una chica de su edad. La directora Chen asintió con convicción, sus ojos reflejando una determinación que contrastaba radicalmente con la actitud complaciente que había mostrado durante años como subordinada de Harper. Su hija ha enfrentado lo peor que este sistema educativo puede ofrecer, y no solo ha sobrevivido, sino que ha catalizado un cambio que muchos consideraban imposible. Respondió con firmeza. En este momento, nadie en Westmont posee la autoridad moral que Paloma ha ganado. Su voz representará a todos aquellos que fueron silenciados durante demasiado tiempo. 3 semanas después de aquel día que pasaría a la historia local, el magnífico auditorio de Westmont, con sus asientos de terciopelo rojo y su acústica perfecta, se encontraba completamente abarrotado. Estudiantes, profesores, padres y representantes de la comunidad educativa contenían la respiración mientras Paloma Bene subía con paso decidido al escenario, preparándose para dirigirse a un público que ahora la miraba con expectación y respeto. La transformación era completa. La chica que meses atrás caminaba pegada a las paredes, intentando pasar desapercibida, ahora avanzaba con la seguridad de quien ha descubierto su propio poder para cambiar sistemas que parecían inamovibles. Su historia personal había trascendido lo anecdótico para convertirse en el símbolo de una revolución institucional que apenas comenzaba. El hematoma había desaparecido de su rostro, pero las cicatrices invisibles permanecían allí, como testigos silenciosos de su batalla personal. Esos rastros intangibles de dolor y resistencia no la debilitaban. Al contrario, le otorgaban una fuerza que nunca antes había conocido. Mientras avanzaba por el pasillo central del auditorio, notó como más de 500 estudiantes la observaban con una mezcla de curiosidad, admiración, en algunos casos, culpabilidad. El silencio era ensordecedor. Muchos de esos jóvenes jamás habían cruzado palabra con ella, limitándose a ser espectadores distantes de su existencia en los pasillos de Bexamon College. La joven podía sentir el peso de cada mirada sobre sus hombros. Los hijos de familias influyentes, los deportistas estrella, los académicos brillantes y los marginados sociales, todos unidos por primera vez en un momento histórico que cambiaría para siempre el destino de la institución. Entre la multitud, reconoció rostros familiares, aquellos que habían mirado hacia otro lado cuando ella más necesitaba ayuda, los que habían reído disimuladamente ante su sufrimiento, y también los pocos que, en secreto, le habían mostrado compasión. Ella cerró los ojos momentáneamente. Su mente viajó a través de los recuerdos de humillación, discriminación y soledad que había experimentado durante años en ese recinto que debía haber sido un santuario de aprendizaje y crecimiento. Recordó las noches en vela, las lágrimas derramadas en la soledad de su habitación y la constante lucha por mantener su dignidad intacta en un ambiente diseñado para quebrarla. Con una inhalación profunda que llenó sus pulmones de determinación, abrió los ojos y enfrentó a la audiencia. Sus manos ya no temblaban.
Su voz emergió clara como el cristal, firme, como una roca, e inabalable como su resolución. Lo que me sucedió a mí no fue un caso aislado, declaró con una convicción que resonó hasta el último rincón del auditorio. Las palabras se deslizaron por sus labios con una fuerza que sorprendió incluso a quienes la conocían desde hace años. Es simplemente la punta del iceberg de un sistema corrupto que ha permanecido intocable por demasiado tiempo. Sus ojos recorrieron la sala, estableciendo contacto visual con cada sección del público. Algunos bajaron la mirada, incapaces de sostener el peso de la verdad en sus pupilas. Otros asintieron, levemente, reconociendo silenciosamente una realidad que habían ignorado por conveniencia o temor. Por años, continuó ella, elevando ligeramente el tono para enfatizar la magnitud de lo que estaba revelando. Estudiantes becados como yo, alumnos negros, asiáticos o simplemente cualquiera que no encajara en el molde privilegiado establecido por esta escuela, hemos sufrido. En silencio. Nos hemos tragado las lágrimas, hemos soportado los insultos disfrazados de bromas, hemos aceptado oportunidades negadas y evaluaciones injustas. Hizo una pausa, calculada para permitir que sus palabras se asentaran en la conciencia colectiva. ¿Y saben por qué? Porque aprendimos desde el primer día que nadie haría nada al respecto, que el sistema estaba diseñado para proteger a unos pocos a costa de muchos. La joven dio un paso adelante, acercándose más al borde del escenario. Su postura reflejaba un nuevo amanecer en su espíritu, la transformación de víctima a líder, de objeto de burla a catalizadora de cambio. Con una mirada penetrante que parecía alcanzar el alma de cada persona presente, pronunció las palabras que marcarían un antes y un después. Hoy eso se acaba. Hoy iniciamos una nueva era en Bexamon. Una era fundamentada en el respeto mutuo, en la verdadera igualdad de oportunidades y en una meritocracia auténtica que no discrimine por apellido, color de piel o tamaño de la cuenta bancaria. En las últimas filas del auditorio, parcialmente oculto entre las sombras, Vítor Bene observaba, con una mezcla de orgullo y remordimiento, el general retirado, cuyo rostro curtido por batallas reales había enfrentado conflictos mucho más sangrientos que las guerras sociales de un colegio de élite, mantenía una expresión serena que ocultaba la tormenta emocional en su interior. A su lado, Carolina apretaba su mano con fuerza, conteniendo lágrimas que amenazaban con desbordar el dique de su compostura habitual. Sus ojos, normalmente calculadores y fríos en los consejos directivos, ahora mostraban una vulnerabilidad inesperada. «Yo nunca quise que ella viera este lado tuyo», susurró Caroline, con la voz quebrada por la emoción. «Nunca quise que nuestra hija conociera al militar que fuiste, al hombre capaz de llevar la justicia hasta sus últimas consecuencias». Vítor mantuvo la mirada fija en la figura valiente que dominaba el escenario, su propia sangre, su legado más importante. «Y yo nunca quise que ella necesitara responder como lo haría un general», respondió en un tono apenas audible para su compañera. «Pero la justicia no es simplemente una idea abstracta que discutimos en las aulas de ética». Sus ojos se encontraron brevemente, compartiendo un entendimiento que iba más allá de las palabras. «Es una misión», concluyó con absoluta certeza, «y ella acaba de aceptar la suya».